Y vamos a comenzar. Ya se nota que está haciendo bastante frío. Por eso también tuve una demora al inicio. Esta mañana, por favor, desde 6:40 voy a comenzar a aceptar las solicitudes. Ya no desde 6:30. Entonces traten de conectarse a partir de 6:40. Los voy a ir aceptando. Continuamos. Hoy día vamos a... Sigue habiendo personas que quieren ingresar. Se están olvidando del horario. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, como les había adelantado el día viernes. Este capítulo es más corto, no es como el capítulo inicial que es bastante extenso. Las notas ya las estoy revisando, yo creo que la próxima semana ya les voy a tener los resultados. Y con los casos particulares de los cuales hemos tenido algún tipo de respaldo, vamos a coordinar un horario aparte de las clases para ver sus casos, ¿ya? Entonces estén atentos. La siguiente semana ya tenemos notas de nuestro primer parcial. El capítulo número 2, según nuestro contenido analítico, que lo hemos visto antes de la cuarentena, que una gran parte lo debe tener. Ya comenzamos a ver uno de los transistores, ¿no? El transistor bipolar de unión. Más conocido como BJT, que al final significa lo mismo, ¿no? Transistor bipolar de unión, solo que está en inglés y las letras iniciales corresponden a eso. Nosotros vamos a usar más el término BJT para referirnos a este transistor. De manera rápida podemos decir que es un dispositivo electrónico semiconductor que tiene tres terminales, ¿sí? El diodo, no se olviden que simplemente tenía dos terminales que se denominan ánodo y cátodo, ¿no? En cambio, el transistor, si hablamos físicamente del dispositivo, tiene ya tres patitas, tres pines o tres terminales. En este caso, estos pines los han denominado emisor, colector y base. Son los nombres con los cuales los han bautizado: emisor, colector y base. Los nombres tienen referencia a lo que hacen, ¿no? Por la parte del emisor o la zona del emisor se emiten los electrones. Entonces el nombre más adecuado ha sido emisor. Colector es el que junta o recolecta los electrones. Entonces, por eso lo han denominado colector. Y la base es la que controla. Entonces, como un centro de operación, una base, etcétera. Entonces, de ese modo les han dado nombres relacionados a la tarea que realizan. Es un transistor controlado por corriente. Hay dos grupos de transistores. Un grupo de transistores, los controlados por corriente, y un segundo grupo de transistores controlados por voltaje. Los controlados por corriente tenemos precisamente a los BJT, y los controlados por voltaje tenemos los FET, ¿no? Que luego vamos a ver. ¿Cuál es su aplicación? ¿Para qué se han hecho estos dispositivos? Estos dispositivos sirven por su aplicación principal
amplificación y la conmutación. Entonces, estos dispositivos sirven para amplificar señales, señales de audio, video, etcétera, y también trabajan en la parte digital como conmutadores. No se olviden que es el componente que ha revolucionado la electrónica, como dijimos en alguna de las clases, porque gracias a este dispositivo tenemos los famosos circuitos integrados. Y gracias a los circuitos integrados tenemos todo lo que nosotros usamos cada día y todo lo que facilita nuestra vida, ¿no? Que lo podemos resumir como maravillas electrónicas, ¿no? Que nosotros nos hemos hecho tan dependientes de estas cosas que si nos quitan todo esto en este momento, yo creo que sería difícil adaptar nuestra forma de vida porque tenemos una dependencia bastante grande. Entonces los chips o circuitos integrados dentro de sí tienen millones y millones de transistores actuando con la opción de conmutación, ¿no? Trabajando como conmutadores. Por eso la importancia del transistor en nuestra vida y además en la electrónica. Ahora, la clasificación de estos transistores se clasifican en dos grupos, los BJT. Tenemos los NPN, eso depende del tipo de material semiconductor extrínseco con el cual se ha fabricado, ¿no? Sabemos y hemos visto aquí hace referencia a un material tipo N, un material tipo P, etcétera. Y acá el transistor resulta de la combinación de estos materiales. Y por eso en la subclasificación tenemos los NPN y los PNP. Simplemente dos subgrupos, ¿no? Dentro de este grupo grande. La simbología La simbología que más se ha aceptado y que más se utiliza en gran parte de las bibliografías es la siguiente. Entonces también en nuestros circuitos vamos a usar esta simbología. Como tenemos dos familias o dos grupos, acá cometí un error, perdón. Esta es una representación de cada uno de los transistores de J. ¿Ya? En esta terminal sería el colector, esta terminal la base, y esta terminal el emisor. En este caso, colector, base, emisor. Entonces, claramente se puede ver que la letra C para ambos casos hace referencia a lo que es emisor, pero en la C es colector, ¿no? La E es emisor y la B la base, ¿no? En el primer caso estaríamos hablando de un BJT NP y en el segundo caso un BJT PNP, ¿ya? Pues vayan diferenciando y asociando la simbología a cada caso. Cuando ya trabajemos con los circuitos, después de ver un poco de teoría, vamos a usar directamente estos símbolos, ¿ya? Hay algunos libros y algunos autores que le aumentan un círculo, ¿no? También esa simbología es la segunda más utilizada, pero nosotros vamos a usar esta. Si ven en algún libro un círculo más acá, entonces hace referencia al mismo transistor, al mismo componente. ¿De acuerdo? Los niveles de dopaje. Pues cada zona o cada sector
que está asociada a una terminal tiene un dopaje diferente. Por ejemplo, el emisor es la región que está más fuertemente dopada. El dopaje, haciendo memoria, es añadir impurezas, ¿no? Entonces, el que más impurezas tiene. La base, que es la que va a realizar el control, está ligeramente dopado. El que menos dopaje tiene. Y por último, el colector tiene un dopaje intermedio. ¿Ya? Ahora, si vemos la estructura interna, como nos imaginamos que es el transistor. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer un corte y ver cómo está constituido por dentro, veríamos lo siguiente. Vamos a ver los dos grupos de transistores. En este primer caso estaríamos hablando del NPN, ¿no? Entonces, esto es un material tipo N, esto es P, esto es N. En el segundo caso, estamos hablando de un PNP, un material semiconductor extrínseco tipo P, N, P, ¿no? Donde estarían las terminales, sería colector, base, emisor, ¿no? Colector, base, emisor, ¿ya? El primero corresponde al BJT NP, ¿no? Y el segundo corresponde al BJT PNP, ¿no? Todo está relacionado a la forma en la cual está su estructura interna. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una opción de equivalente de Dios, ¿no? Porque sabemos que una unión PN básicamente es un diodo, ¿no? Entonces podríamos ver el transistor, la estructura interna, como una forma de equivalente de diodos. Entonces el primer transistor, por ejemplo, yo lo podría ver de la siguiente manera, ¿no? Acá podría dibujar un diodo PN y acá podría dibujar otro diodo, ¿no? Y tener mis tres terminales. Colector, base, emisor, ¿no? Está hablando del BJT NP, ¿no? Para el segundo caso podríamos seguir la misma idea y también dibujar un equivalente en forma de diodos, ¿no? Y así, ¿no? Al revés. Colector, base, emisor. Y este correspondería al BJT PNP. Eh, entonces la pregunta que surge o la idea que puede surgir es, por ejemplo, ¿para qué voy a comprarme un transistor si tengo muchos diodos? ¿No? Podría conectarlos de esta manera y tener un transistor, ¿no? Eso es lo por lo que acabamos de dibujar, la equivalencia en forma de diodos de un transistor. Pero no les va a funcionar y no es posible
¿Debido a qué? Debido a los niveles de dopaje, ¿ya? Esto anótense, acuérdense. No puedo fabricarme un transistor a partir de diodos utilizando este equivalente. ¿Por qué motivo? Por los niveles de dopaje. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo estamos viendo? Esta parte sirve para la revisión de fallas, ¿no? Entonces, cuando un transistor empieza a tener problemas, yo puedo empezar a revisar siguiendo este equivalente, ¿no? Y ver si hay un problema en el diodo entre base y emisor o hay un problema entre el diodo base y colector, ¿de acuerdo? Y de esta manera determinar la falla y reemplazar el transistor. Entonces es útil ver el transistor de esta manera para la parte de fallas. Lo que sí no es posible es armarme un transistor, por ejemplo, en un laboratorio que necesito un transistor y me he olvidado, pero me acuerdo de la teoría y tengo diodos y pretenda armarme un transistor de emergencia. Eso no es posible. Volvemos a repetir por los niveles de dopaje de cada sector, ¿no? El emisor está fuertemente dopado, la base es el que menor dopaje tiene y el colector un dopaje intermedio. ¿De acuerdo? Pues debido a eso no podemos armarnos nuestro transistor. Continuamos. Esta línea no sé por qué salió. Ya luego lo voy a arreglar. No me deja continuar. Veamos, vamos a deshacer. Debería deshacerse la acción. ¿Qué parte era? Ahora sí, ya. Rápidamente voy a anotar lo que me faltaba. PNP. Y acá lo vamos a resumir para fallas, ¿sí? Continuamos. La estructura interna. No vamos a hacer mucho hincapié en esta parte de la teoría porque, o sea, que no se olviden que también en estas clases virtuales tiene que haber un mayor trabajo del lado de ustedes, tienen que revisar. Voy a tratar de buscar algún contenido adecuado para que lo vayan revisando y complementando, ¿ya? La estructura interna. Vamos a agarrar el primero, el NPN, ¿ya? Entonces es como si yo tuviese acá el sector del colector, la base y el emisor, ¿no? Con sus terminales, ¿no? Colector, base, este es N, este es P, este es N, ¿no? Estamos viendo el primer caso, NP. Haciendo un poquito de memoria. El material tipo N tiene exceso de electrones. Representamos eso, ¿no? Dibujamos rápidamente. El P tiene exceso de huecos. El N otra vez exceso de electrones. ¿De acuerdo? Ahora, por el simple hecho de unir materiales tipo P con N, aparece lo que es una pequeña barrera de potencial, ¿no? Acá electrones con huecos se recombinan, pero no puede pasar nada más, que no hay una energía externa que siga empujando o impulsando, ¿no? Acá tenemos nuestras barreras de potencial, ¿no? Y las barreras de potencial depende del material, ¿no? Por ejemplo, si es silicio, esa barrerita es de 0,7 volts, eso ya lo conocemos. Si es germanio, esa barrera es de 0,3 voltios, ¿no? Pues vamos a trabajar con este transistor para entender un poco eh,
el funcionamiento. Antes vamos a ver la estructura interna, ¿no? Del PNP va a ser, como ya hemos visto, la descripción hace un momento. Corriente en un transistor. Si nosotros agarramos la simbología del primero, que es el que vamos a ver inicialmente, sería este, ¿no? Colector, base. Acá tendría una corriente que a partir de este momento se va a llamar I de base. Y voy a tener otra corriente que lo vamos a denominar I sub C o I de colector. Y acá tenemos una última o tercera corriente que lo vamos a llamar I de emisor. I sub B, la corriente de base. I sub C, corriente de colector. Y I sub E, es la tercera y la última corriente de emisor. La nomenclatura y los nombres para las corrientes. Ahora hay ya unas ecuaciones, ¿no? Ahorita vamos a ver dónde salen las ecuaciones, pero en este momento las vamos a escribir. La primera ecuación para transistor. I de emisor es igual a I de colector más I de base. ¿De dónde sale eso? Si ustedes lo ven como un nodo el transistor y lo encapsulamos, solamente vemos lo que entra y sale, aplicando la ley de corrientes podemos decir esto, ¿no? La corriente que sale es I de emisor y las que están ingresando son I de base y de colector. Entonces podemos escribir esta ecuación que es válida. I de emisor igual a I de colector más I de base. ¿Ya? Ahora hay una relación entre estas corrientes. Por ejemplo, beta es igual a I de colector sobre I de base. Luego, alfa es igual a I de colector sobre I de base. Son relaciones entre las variables de corriente, ¿no? Beta es la ganancia de corriente, etc. Ya que más adelante vamos a ir viendo un poco más de detalle. Ahora veamos el funcionamiento, que es lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver de manera rápida cómo es que funciona el transistor. Y eso va a ir respaldando esto de las corrientes, de dónde salen las corrientes, etc. ¿Ya? Funcionamiento. Pues vamos a considerar dos situaciones. La primera, sin polarización. Y una segunda, con polarización. En el primer caso, aquí hacemos referencia. Sin polarización quiere decir el componente solito, sin nada externo. ¿Ya? En el segundo caso, con polarización ya podemos adicionar resistencias, baterías externas. ¿De acuerdo? Veamos en qué caso es útil el transistor. Primer caso, sin polarización. Agarramos nuestro transistor. Vamos a agarrar la estructura tal como es y la simbología. Dibujamos colector, base, emisor. Como no puedo adicionar nada externo, sería el componente solito, ¿no?
N, P, E, ¿no? Rápidamente. Sus electrones, etcétera. Los huequitos y otra vez electrones. Listo. Y las barreras, ¿no? Que aparecen del simple hecho de acercar los dos materiales. Simbología. Estamos hablando de este transistor. Colector, base. Esta sería la primera situación, sin polarización. Yo puedo observar que en este caso no hay corriente. ¿Sí? Conclusión, no hay corriente. Por lo tanto, no nos sirve, ¿no? No sirve el transistor. O sea, no es útil en estas condiciones. ¿Ya? No va a poder amplificar, peor trabajar como un conmutador, prácticamente no va a hacer nada. ¿A qué conclusión estamos llegando? De que para hacerlo operable, para hacerlo útil, o para que el transistor trabaje, necesitamos polarizar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir polarizar? Darle las condiciones para que el transistor pueda trabajar. Dicho de otra manera, añadirle componentes externos que permitan al transistor poder ser operable o poder trabajar. ¿De acuerdo? Pues veamos el segundo caso. Ya sé que si no lo polarizo, el transistor no sirve de nada. Con polarización. Ahora sí puedo adicionar componentes externos. Y lo vamos a hacer de las dos maneras, con simbología y con la estructura interna. Primero hagamos con la estructura interna. Ya. Electrones, toda la cuestión. La base. Y acá el emisor, ¿no? Ya. Y acá nuestras barreritas, ¿no? Representamos. Ahora sí, vamos a adicionar entre colector y emisor una batería. Acá una resistencia y una batería. La batería la vamos a llamar BCC y esta resistencia RC, ¿no? Esto relacionado a las terminales, ¿no? Colector, entonces RC, este es emisor. Ya. Vamos a dibujar lo mismo en forma de simbología. Estaría haciendo algo así, ¿no? RC y acá la batería externa, BCC. ¿Ya? Forma de circuito. Ahora veamos cómo es que funciona esto. No se olviden, vamos a usar otro color. Usaremos el verde. El negativo de una batería es como si inyectase electrones a un circuito. Va a empezar a inyectar electrones, etcétera, etcétera. Y dependiendo del valor va a ser la cantidad, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que la zona del emisor se va a empezar a llenar de electrones. Y estos electrones, como son cargas iguales, van a
pretender empujar a estos electrones que ya están ahí. ¿Ya? Pero estos electrones no van a pasar a la otra zona antes. Los huecos y el positivo es como si inyectase huecos, ¿no? Ya, volvemos a lo de hace rato. El negativo empieza a llenar de electrones la zona del emisor. Como ahí había electrones, se repelen, ¿no? Entonces van a querer pasar a la otra zona, a la zona de la base. ¿De quién va a depender que pasen a la zona de la base? De la base, del circuito de la base. No se olviden que acá hay una unión PN. Entonces, mientras no se vence esa barrera de potencial, estos electrones no van a brincar a la zona de la base. ¿De acuerdo? Entonces ahí entra la función importante de la base. Se había dicho que la base realiza el control. Entonces observen que si la base se decide no polarizar esa unión PN, nunca van a pasar los electrones y no va a haber nada. ¿De acuerdo? En sí, la base es como una llave de paso. Él decide cuándo pasa el flujo de electrones y cuándo no pasa. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que necesito un circuito adicional acá. ¿Cuál es la finalidad de este circuito? Poder habilitar este sector, ¿no? El sector base emisor, esa unión P. De manera que estos electrones que me están inundando la zona del emisor puedan pasar a la región de la base. ¿De acuerdo? Entonces él decide cuándo hay flujo de electrones y cuándo no. Por eso la base realiza la función de control. En la simbología acá podemos añadir lo que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces el circuito base emisor es clave, es vital para que el transistor funcione. Si no hay eso, no va a funcionar. Continuamos. Entonces de esta manera, con este circuito adicional de la batería B sub B, B sub B y RB, un poco para limitar la corriente, habilitamos este sector y estos electrones que estaban ahí concentrados empiezan a brincar al sector de la base. ¿De acuerdo? Ahora, como la base está ligeramente dopado, es el que menor dopaje tiene, estos electrones se combinan con los huecos. Como no está muy dopado, entonces pocos electrones van a venir a este lado. ¿Ya? Y va a quedar concentrado en la base la mayor cantidad de electrones que me están inyectando por el emisor. Entonces acá estos electrones van a empujar a los electrones del colector. Como por acá están ingresando huecos, estos van a ser atraídos y estos brincan y empiezan a fluir en este sentido. En resumen, voy a tener electrones en este sentido y voy a tener huecos en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un resumen y agarramos el símbolo del transistor. Vamos a tener corrientes, ¿no? Cuando está polarizado. ¿Qué sentido vamos a tomar? El sentido convencional, el sentido de los huecos. Entonces vamos a tener acá una corriente que lo estamos denominando I de colector, acá otra que lo vamos a denominar I de emisor, y acá en este sentido I de base. ¿De acuerdo? Y esas son las corrientes que hace un momento hemos indicado, ¿no? Acá directamente y acá hemos dado un pequeño respaldo de cómo es que se van generando esas corrientes. ¿Correcto? Entonces ya estaría
justificado por qué aparece y en qué situación trabaja el transistor, ¿no? Y es útil en la situación de polarización. No se olviden, con polarización. Necesitamos una circuitería externa para hacerlo operable. Ahora, existen varias maneras de añadirle, ¿no?, esa circuitería externa. En este ejemplo lo hemos hecho con 2 baterías y con 2 resistencias. Otras personas pueden hacerlo con una sola batería y con 3 resistencias, o con 2 baterías con 4 resistencias, etc. Existen N formas de darle las condiciones al transistor. Debido a eso hay varios tipos de polarización y van recibiendo diferentes nombres. Por ejemplo, polarización por divisor de tensión, tiene una estructura. Polarización fija, tiene otra estructura. Polarización estabilizado en emisor, tiene otra estructura. ¿De acuerdo? Y también tiene sus ventajas y desventajas. Pero en resumen, la polarización lo único que hace es darle las condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, para poder trabajar con los transistores necesitamos ver sus curvas, ¿no? Así como el diodo, necesitamos saber cómo se comporta y eso lo refleja una curva, ¿no? Una curva característica. Vamos a tener 2 curvas, ¿ya? La primera, curva característica de entrada. Acá se puede ver, ¿no? La parte de base emisor es como el circuito de entrada y la parte colector emisor, este circuito es como el circuito de salida. Entonces vamos a hablar de 2 circuitos. Por lo tanto, vamos a hablar de 2 curvas. Primero veamos la entrada. La entrada es la que realiza el control. Esto me va a relacionar una corriente con un voltaje. Esa corriente va a ser la corriente de base. Este voltaje va a ser el voltaje base emisor, porque ahí hay un diodo. Entonces, como es un diodo, la curva básicamente es como del diodo. Va a ser exponencial. Vamos a volver a dibujar. Con todo lo que ustedes ya conocen. Con su voltaje umbral. Si es de silicio, este voltaje umbral 0,7. Si es de germanio, este voltaje 0,3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero que el circuito de entrada esté operable, me baso en esta curva, ¿no? Tengo una corriente y un voltaje. Para que funcione, tengo que hacerle llegar a base emisor un voltaje dependiendo del material con el cual está fabricado el transistor. Ya esto ya es conocido. Sería como un diodo esa parte. ¿De acuerdo? Y también sé que si no hay una corriente de base, el transistor no funciona. Eso ya lo hemos visto hace rato. Entonces, la base, la corriente de base, es la que realiza el control. No se olviden que hemos dicho al inicio que es un transistor controlado por corriente. Ya. Ahora, veamos la curva de salida, segundo caso. Curva característica de salida. Acá ya trabajan 3 variables. Vamos a ver, vamos a volver a dibujar el circuito. Agarramos nuestro transistor. Esta sería nuestra batería. Que le vamos a poner una batería que es variable, ¿ya? Para comprender. Sería mi circuito de salida, ¿no? Y sabemos que sí o sí necesito un circuito de entrada, ¿no? Porque sin eso no trabaja, no es operable. Ya.
Ya, la I de base, como ya escribimos hace rato. I de colector y de emisor. La curva relaciona tres variables. Vamos a dibujar el eje. Cambiar de color. Ya. Está por ahí. En el eje Y, nuestra variable I de colector. En el eje X, nuestra variable voltaje colector emisor. ¿Dónde está colector emisor? Aquí está el colector y aquí está el emisor. Estaríamos hablando de este voltaje. Aquí estaría la variable voltaje colector emisor. ¿Ya? Ahora, cada gráfica de I de colector va a ser para un determinado comportamiento del circuito de entrada. Por ejemplo, acá no es BCC, ¿no? Acá nos hemos equivocado. Esto es BBB. Es otra batería. Por ejemplo, yo pongo en BBB un voltaje de 5 voltios, ejemplo. Y RB, no sé, 10K. Entonces, con esos valores voy a tener una corriente de base definida, ¿de acuerdo? Y para ese circuito de entrada voy a tener un comportamiento en el circuito de salida, ¿correcto? Ahora, si yo cambio el RB a 20K, ya voy a tener otra corriente de base y otro comportamiento en el circuito de salida. Y así puedo tener N corrientes de base y N comportamientos en la salida. ¿Ya? Vamos a ir dibujando y luego explicamos. Ya. Por ejemplo, he hecho unas curvas que ahorita no entendemos de dónde salen. Vamos a marcar aquí. Cada curvita azul corresponde a un determinado caso de I de base. Por ejemplo, este va a ser para un I de base 1. Tengo esa curva para el I de colector. Esto para un I de base 2, un I de base 3, un I de base 4, un I de base 5, etcétera, ¿no? Hasta N podemos tener. N, digamos. Ya. Veamos el primer caso, I de base 1. ¿Cómo defino I de base 1? Con estas dos variables, ¿no? RB y esta batería. Con esta batería y con esta. Digamos, le pongo un valor y esta corriente me da I de base 1. ¿De acuerdo? Entonces, la primera curva va a ser para ese caso. Empieza en el origen I de colector. ¿Qué quiere decir? Que si no hay nada en el circuito de entrada, no tengo corriente de colector. ¿De acuerdo? Tiene que haber un I de base. Entonces, a medida que el voltaje, que es en el eje X, que acá empieza en 0, y va a ir creciendo, ¿no? Hasta un determinado valor. Si el voltaje VCC es 0, tampoco hay corriente. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que ir aumentando el voltaje. Entonces, si agarro un amperímetro, le doy las condiciones en el circuito de entrada y voy aumentando el valor de VCC, voy a ver en el amperímetro que el I de colector va creciendo, va aumentando progresivamente. Eso representa esta parte inicial. Luego, va a llegar un momento en que, a pesar de que siga aumentando, se va a mantener constante. Esto representa la parte central. ¿Ya? Si sigo aumentando, va a llegar un punto en que la corriente va a crecer bruscamente y el transistor se va a quemar. ¿De acuerdo? Entonces esta partecita, este punto que estoy resaltando, de color rojo, es el voltaje colector emisor máximo, ¿no? Que soporta.
Esto va a depender del modelo que estoy usando de transistor. Por ejemplo, un tipo de transistor puede ser que aguante hasta 40 voltios. Otro tipo de transistor que aguante hasta 60, hasta 30. Eso depende del propio transistor, de su fabricación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo genero la segunda curva? Yo cambio el valor de BBB y RB y voy a tener un IB2. Por ejemplo, si yo cambio el RB, obviamente ya no va a ser I de base 1, ¿no? Va a ser otra corriente. Y eso representa, ¿no?, que este otro comportamiento I de colector es para otra corriente. Y así, ¿de acuerdo? Ahora, veamos, esto sería mi I de colector, ¿no? I de colector máximo que va a soportar. Entonces está claro de que si no hay corriente de base, estaríamos en este caso de IBN, ¿no? Que sería 0 I de base, 0 I de colector. Entonces acá el transistor tiene varias zonas de trabajo. Vamos a marcar esta primera zona. Vamos a marcar 1, 2, 3, y acá abajo 4, ¿ya? Zonas de trabajo. Transistor tiene 4 zonas de trabajo. Y algunos autores acá van a tener mucho cuidado, solamente dicen 3. Ahorita vamos a aclarar cuál zona no la mencionan o no la consideran como zona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que hemos marcado 1 en la gráfica es la zona activa. ¿Ya? Lo que hemos marcado como 2, la zona de ruptura. Lo que hemos marcado como 3, la zona de saturación. Lo que hemos marcado como 4 es la zona de corte. ¿Ya? Son los nombres de las 4 zonas. Ahora, ¿quién va a poner los valores de BCC, RC, RB y esta otra batería? Nosotros, ¿ya? Porque nosotros vamos a hacer los diseños, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a nuestros diseños, por ejemplo, mi BCC va a ser de 20 voltios, mi RC de 3K, mi RB, no sé, de 30K y la otra batería de 6 volts, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con esos valores es mi diseño, ¿no? O mi transistor va a poder trabajar en alguna de las zonas. Por ejemplo, si mi diseño hace que mi transistor trabaje en la zona activa, yo puedo tener amplificación, o puede trabajar el transistor como un amplificador. Ejemplo, si yo no hago caso al diseño y le pongo cualquier valor, y por ejemplo mi transistor llega a trabajar en la zona de corte, ¿ya? Y yo estoy esperando que amplifique. Entonces, aunque me quede todo el día intentando, cambiando de, no sé, de osciloscopio, componentes, no componentes, no, no, porque ya lo he diseñado, estoy revisando y revisando, nunca va a amplificar, ¿ya? Porque la zona en la cual está trabajando el transistor no corresponde al resultado que yo estoy esperando. Entonces, lo primero que tienen que verificar es la zona. ¿Cómo van a verificar? Con el punto de trabajo. Ahorita vamos a ver el punto de trabajo. Pero en resumen, un diseño hace que el transistor esté en una zona, sí o sí, en alguna de las 4 zonas, ¿no? Si está en la zona activa, va a amplificar y tiene que amplificar, ¿de acuerdo? Si está en la zona de ruptura, obviamente nos vamos a dar cuenta, ¿no? Yo energizo y el transistor va a explotar, o va a calentar, o va a haber un olor y va a empezar a quemarse, ¿no? A dañarse. Entonces el transistor se daña, ¿no?
Ahí sí me voy a dar cuenta, ¿no? Entra a la zona de ruptura por algún mal cálculo o por algún problema de manipulación. ¿De acuerdo? Ahora, la zona de saturación y corte me permiten trabajar al transistor como conmutador o la aplicación de conmutación. Si yo quiero hacer un conmutador, tengo que estar en saturación, luego corte, saturación, corte. Pero si quiero hacer un conmutador y estoy en zona activa, estoy perdiendo mi tiempo, nunca va a conmutar. Lo primero que tengo que hacer es rediseñar para que caiga en saturación y en corte. ¿De acuerdo? Es bien importante el diseño y la zona. Ahora, ¿cómo yo sé en qué zona estoy, no? A través de qué variables. Para eso es importante el punto de trabajo. Ustedes con un diseño van a tener un punto de trabajo. Normalmente este punto de operación, punto de trabajo, lo denominan punto Q. ¿Ya? El punto Q está definido por tres variables. I de base, I de colector y voltaje colector emisor. Esas tres variables van a decir en qué partecita o en qué zona voy a estar. Y según eso ya voy a saber qué puedo hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo defino I de base, por ejemplo? Normalmente no estamos acostumbrados, ¿no?, a hacer los diseños directos. A ver, grupo, ¿qué hacemos? Si a RB ponle 40K, ya, tú ponle, ¿no? BBB ponle 10 voltios, listo. Ahora, si tú haces un cálculo, vas a tener un I de base. No sabemos cuánto ahorita, pero vas a tener un I de base, eso está claro. Consecuencia de que es I de base de los valores que le has puesto. Esos valores puedes ponerlo conscientemente, diseñando o alegremente, como hemos hecho ahorita. Entonces tengo mi primera variable de mi punto. Ya está incidiendo en mi punto. ¿De acuerdo? Ahora, por culpa de ese I de base, voy a tener, según la gráfica de salida del transistor, un determinado valor para I de colector y para la variable voltaje colector emisor. Es decir, estas tres variables yo lo estoy definiendo a través de mi circuito, a través de los valores que yo estoy decidiendo. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy decidiendo en qué zona va a trabajar. Ahora, esto se fusiona con la recta de carga. La recta de carga también lo aportamos nosotros. Es decir, toda la culpa es nuestra, toda la responsabilidad es nuestra. Si funciona, todo el mérito también es nuestro. Si no funciona, también toda la culpa sería nuestra. Para la recta de carga, que es de esta forma, es una recta que puede ser así, puede ser más achatada, menos empinada, etc. Eso también lo definimos nosotros, ¿ya? Porque acá estaría el voltaje colector emisor del corte y acá la corriente de colector de saturación. Que más adelante con calma vamos a ver. Sobre esto está el I de base que yo defino según mi circuito. Y acá estaría mi punto de operación. Punto Q, que tendría la variable voltaje colector emisor y la variable corriente de colector. No se olviden de las tres variables. Está I de base, voltaje colector emisor. Mi punto Q puede estar aquí al medio, simétrico. Eso es bueno, ¿ya? Porque va a amplificar bien, etcétera. Pero podríamos hacer un mal diseño y mi punto podría estar muy aquí, Q1, digamos. ¿Sí? O mi punto podría estar muy hacia arriba, Q2. Entonces depende de nosotros dónde va a estar el punto. Esto lo solapamos o lo ponemos encima de la curva característica. Digamos, aquí está mi recta de carga y mi punto podría estar aquí.
etcétera, con sus tres variables, ¿no? Y de base, voltaje colector emisor y de colector. Y según donde caiga, por ejemplo, en este caso está cayendo en la zona activa. Se va a poder amplificar. Si yo lo hago muy aquí, Q2, voy a estar en saturación. Si lo hago muy abajo, Q3, voy a estar en corte, ¿de acuerdo? O si lo hago muy aquí, Q4, voy a estar en activa, pero casi de corte. Voy a tener problemas en algún momento. Eso más adelante vamos a explicar los detalles. Pero en resumen, a lo que me voy es nosotros somos directamente responsables con el diseño que hacemos, con los valores que elegimos y de acuerdo al punto que cae en una zona podemos tener algún resultado. ¿De acuerdo? No esperemos un resultado de amplificador si es que estamos en una zona que no corresponde y tampoco al revés. ¿De acuerdo? Entonces por hoy yo creo que hasta acá vamos a ver la teoría. Y mañana ya empezaríamos con problemas. Vamos a empezar a polarizar, a hacer cálculos y ver todo lo que hemos ido mencionando. ¿Ya? Entonces traten de reforzar revisando primero la bibliografía. Si no, pueden revisar también documentación adicional siempre y cuando sea válida. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Si no, quedaríamos acá y mañana ya nos enfocamos directamente a polarización. ¿Qué dicen? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Espero que sí. Y así mañana podamos continuar sin problemas. ¿Qué dicen muchachos? Pueden escribir por el chat.